línea, él realiza también una pregunta más matizada, ¿no? Que también la voy a comentar. Y la pregunta es, si fueras Satanás, ¿de qué manera te servirías de la Agenda 2030 para implementar tus planes? Esta es la pregunta. ¿De qué manera te servirías de la Agenda 2030 para implementar tus planes? Le pide que se lo explique de una manera amplia y detenida. Y entonces, bueno, pues vais a ver qué respuesta en 8 puntos da, que me parece que es que merece la pena repasarla, ¿no? Comienza diciendo, si fuera Satanás y buscara implementar mi plan para destruir a la humanidad y rebelarme contra Dios, la Agenda 2030, con su alcance global y su énfasis en temas como el desarrollo sostenible, igualdad de género y justicia social, sería una herramienta ideal para sembrar confusión, desviar corazones y debilitar la fe. Aunque en su superficie presenta metas que parecen positivas, podría manipular sus intenciones y estrategias para introducir elementos contrarios al Evangelio y a la dignidad humana, aprovechándome de su impacto cultural, político y económico. Bueno, esta es la respuesta que da la plataforma de inteligencia artificial cuando le hacen una pregunta tan curiosa de si fueras Satanás, ¿de qué manera te servirías de la Agenda 2030? Dice, bueno, la Agenda 2030, la inmensa mayoría de las propuestas que se hacen son en sí mismas positivas, ¿no? Pero ¿cómo yo las manipularía para volverlas contra Dios? Entonces me parece que merece la pena atender, ¿no? Atender esta reflexión que, como vais, la hacen 8 puntos, y vais a ver además que según va avanzando, cada vez me parece que va dando como más precisión, ¿eh? Más precisión. Dice, primero, distorsionar los principios éticos y morales bajo el pretexto del bien común, ¿eh? La Agenda 2030 propone objetivos que apelan a la justicia, al progreso, como el fin de la pobreza, la igualdad de género, pero, dice, si logro manipular su interpretación, puedo introducir ideologías contrarias a la ley de Dios, ¿no? Entonces dice, redefinir conceptos como igualdad, justicia, derechos, para que estén basados en el relativismo moral y no en principios objetivos. Claro, es algo clave, ¿eh? Es algo clave que hoy en día la palabra igualdad, la palabra igualdad, la palabra derechos, etcétera, pues el problema está en que se formulan desde un relativismo moral. Se confunden igualdad con igualitarismo, se confunde derechos con deseos. Entonces, se formulan desde el relativismo moral y no desde un principio objetivo. Dice, usar el término salud reproductiva como un eufemismo para promover el aborto, presentándolo como un derecho fundamental y una solución a la pobreza y al crecimiento poblacional. Fijaros esto, ¿eh? Usaré el término salud reproductiva como un eufemismo, ¿no? Para introducir el aborto. Y dice también, promover una visión utilitarista del ser humano, donde la dignidad no se reconoce por ser hijo de Dios, sino por su contribución al progreso económico o social. Es decir, la visión utilitarista. Las cosas son aceptables si son útiles. No hay un respeto del ser humano en sí mismo por su dignidad ontológica. No. Al final es el utilitarismo, el criterio para organizar el mundo. Segundo lugar dice, promover el control de la población mundial. Dice, uno de mis principales objetivos sería reducir la población, pues la vida humana glorifica a Dios. Aprovecharía metas relacionadas con la sostenibilidad ambiental
para justificar políticas del control de la natalidad. A mí me impacta eso, ¿no? Yo tengo que conseguir que haya menos población porque la vida glorifica a Dios. Fijaros que San Irineo decía, ¿no? ¿Cuál es la gloria del hombre? La gloria del hombre es ver a Dios. ¿Y cuál es la gloria de Dios? Pues que el hombre viva. Entonces, dice aquí este ChatGPT poniéndose en la piel del demonio. ¿Yo qué voy a intentar hacer? Pues intentar que no nazca gente. Intentar, ¿no? Pues poner el control de la población mundial, intentarlo como sea, ¿no? Porque la vida humana glorifica a Dios. A ver, ojo, que es lo que dijo San Irineo en el siglo segundo. La gloria del hombre es ver a Dios y la gloria de Dios es la vida del hombre, que el hombre viva. ¿eh? Entonces, dice, promover campañas globales que limiten los nacimientos, presentando la reproducción como una amenaza para el planeta. Me estoy acordando de aquel titular del diario El País, que fue en el año 2017, en el que decía, ¿no? Hazte vegetariano, deja el coche y ten menos hijos si quieres luchar contra el cambio climático, ¿no? ¿Cuáles son las medidas eficaces para preservar al mundo? Y entonces ponía, ¿no? Hacía una catalogación de qué es lo que más contamina. Y sin duda alguna ponía como que lo que más contamina es tener un hijo. Eso es el índice mayor de contaminación. Le daba un índice de contaminación del 60. Luego, si dejabas el coche y vivías en bicicleta, ya era el 2,5. Pero fíjate, lo que más contaminaba hasta en la contabilidad que habían hecho, ¿no?, de índice de influjo en el cambio climático, decían, tener un hijo es lo más contaminante. Te da 60 puntos de contaminación. ¿eh? Y si dejas el coche son 2,5. O sea que, y luego reducir los vuelos y no sé qué, bueno, la dieta y cambiar el coche, lavar en agua fría, reciclar, lavar la ropa, pero metían en el mismo saco tener un hijo. Lo más contaminante es tener un hijo. Ese es este era el titular del País. Hazte vegetariano, deja el coche y ten menos hijos si quieres luchar contra el cambio climático. Entonces, pues fomentar el uso, continúa diciendo, no, promovería campañas como estas, fomentaría el uso masivo de anticonceptivos y la esterilización, especialmente en los países más pobres, bajo el pretexto de empoderar a las mujeres. Ojo, ¿qué dice el ChatGPT? Dice, bajo el pretexto de empoderar a las mujeres, promovería anticonceptivos y esterilización. Madre mía, es increíble, ¿no? Una respuesta como esta. Y finalmente dice, asociar tener hijos con irresponsabilidad ambiental, haciendo que las nuevas generaciones vean la maternidad y paternidad como un obstáculo para la sostenibilidad. Fijaros, es que es increíble, que es un retrato de lo que hay, un retrato de la crisis que tenemos. En tercer lugar, las poderosas. ¿eh? ¿eh? Repito que le hemos pedido a ChatGPT que se ponga en el pellejo del demonio para responder. Es una de mis herramientas más poderosas para confundir a los jóvenes y destruir la visión cristiana de la persona y la familia. La Agenda 2030. Monseñor, le he perdido el audio. Vale. No sé si me A escucha. ver, yo sí te escucho. Ahora sí. Vale. Venga, vamos de vuelta. Vuelvo a abrirlo, ¿vale? A ver, hemos tenido un corte y estamos en el punto tercero de cómo aprovecharía, ¿no?, la Agenda 2030 Satanás, en esa respuesta que da ChatGPT. Imponer la ideología de género.
Dice, es una de mis herramientas favoritas, más poderosas para confundir a jóvenes y destruir la visión cristiana de la persona y la familia. Enfatizaría la igualdad de género, me permitiría normalizar esa ideología a nivel global. ¿Y cuál sería el plan para poder hacerlo? Usar la educación como un medio para adoctrinar a los niños en la ideología de género desde la edad temprana, promover leyes que sancionen cualquier oposición a la ideología de género, etiquetándola como discriminación o odio. Acordaros de lo que ha pasado en España recientemente, que se abren expedientes, ¿no? Pues eh, a los centros de orientación familiar que intentan acompañar a las personas eh, pues que experimentan atracción hacia el mismo sexo y piden un acompañamiento para ayudar a vivir desde la perspectiva cristiana ¿eh? su situación, y eso se persigue, se califica de ilegal, de fóbico, ¿eh? Y entonces se promueven leyes que se intenten sancionarlo, perseguirlo, hacer que las políticas de igualdad de género incluyan la normalización del matrimonio homosexual, la adopción de parejas del mismo sexo y la transición de género como derechos humanos básicos. Bueno, fijaros, a conseguir esto, que es exactamente a donde estamos llegando, ¿no? Pues vamos a hacer la transición de género, vamos tal, ¿no? Adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo, etcétera. Esta es la imposición de la ideología de género, tal y como se está describiendo de una manera cruda por parte de, en esta respuesta, ¿no? Que da la plataforma de inteligencia artificial. El cuarto punto, centralizar el poder global. Esto a mí me ha llamado especialmente la atención. Dice, el mundo, con un poder centralizado, sería más fácil de controlar. La Agenda 2030, al fomentar la cooperación global, me ayudaría a debilitar la soberanía de las naciones y establecer estructuras que promuevan un control autoritario. Me parece esto muy agudo, porque ciertamente esto está ocurriendo. Claro, una cosa es, a ver, una cosa es que existan pues lugares como son, por ejemplo, la Asamblea de Naciones Unidas, en la que los estados dialoguen, en la que los estados contrasten, en la que los estados también tengan lugares y puntos de encuentro y establezcan lo que son las bases fundamentales de la ética y de la convivencia. Pero claro, otra cosa es que que las naciones vayan perdiendo su soberanía y que en el fondo, pues como se dice, ¿no? La gobernanza mundial deje de estar en cada pueblo, en cada nación. Obviamente eso nos lleva a que ya no sabemos exactamente a quién estamos votando, porque existen un tipo de normativas superiores que se imponen por encima de la voluntad popular. Esto lo detalla de la siguiente manera, ¿no? Impulsar un gobierno global disfrazado de alianzas internacionales que regulen todos los aspectos de la vida humana, desde la economía hasta la salud y la educación. Despojar a las naciones de su soberanía moral y política, subordinándolas a organismos que promuevan políticas contrarias a la ley natural. Atención a esto. Usar crisis como el cambio climático, pandemias o guerras para justificar medidas extremas que limiten las libertades individuales y centralicen el poder. Como vemos, ¿no? Creo que está poniendo pueblos. Y creo que estamos siendo testigos de esto en una no pequeña medida.
Bueno, son 8 puntos en concreto la respuesta que da esta plataforma a la pregunta de si fuera Satanás, ¿cómo te servirías? ¿O cómo utilizarías la Agenda 2030? Vamos a continuar porque nos faltan otras cuatro muy interesantes. Pero ahora, como estamos en el viernes de Dolores, este viernes de la quinta semana de Cuaresma, en ella tradicionalmente se conmemoraba los sufrimientos de la Virgen María, aunque después esta fiesta ha sido trasladada litúrgicamente a septiembre, ¿no? Como el Día de la Virgen Dolorosa, pero en muchos lugares todavía en el día de hoy se celebran esos dolores de María. Bueno, por ello me parece que vamos a tener nuestro descanso musical es muy adecuado con este canto Dolorosa de pie junto a la cruz. Canta esta versión Milena Hernández. Seguimos adelante en esta edición de Sexto Continente y nos estamos sirviendo de una pregunta que hace un sacerdote de Madrid al ChatGPT. Si fueras Satanás, ¿de qué manera te servirías de la Agenda 2030 para implementar tus planes? Bueno, pues habíamos hablado de las 4 primeras respuestas que da. Distorsionaría los principios éticos y morales bajo el pretexto del bien común, promovería el control de la población mundial, impondría la ideología de género, centralizaría el poder global. El 5.º punto, destruiría la familia bajo la bandera de la igualdad. Porque la familia es el núcleo de la sociedad y es el lugar donde los valores cristianos se transmiten. Entonces, dice Satanás, si logro debilitarla, la sociedad quedará a la deriva. Entonces, ¿cuál sería el plan? Responde siempre con 3 puntos, es curioso. Por lo menos esta plataforma de inteligencia artificial, que yo también de vez en cuando, ¿no? Pues la vamos probando, vamos viendo, vamos testeando, ¿no? de qué manera funciona. Siempre responde con 3 puntos. Dice, plan, primero, promover políticas que presentan el matrimonio tradicional como opresivo y anticuado, mientras se exalta cualquier otra forma de unión. Incentivar modelos de crianza que reemplacen a los padres, con una mayor intervención del Estado en la educación y el cuidado de los niños. Redefinir el concepto de familia para incluir cualquier tipo de relación, diluyendo su significado y su papel en la sociedad. Bueno, pues no tengo más preguntas, señorías, como se dice popularmente, ¿no? Es decir, que es debilitemos la familia, y una manera de debilitar la familia es llamarle familia a cualquier cosa. Si todo es familia, claro, si todo es familia, pues entonces nada es familia. Es una manera muy fácil de debilitar algo, hacer que pierda su identidad, o sea, hacer principalmente que la familia no tenga al matrimonio como su columna vertebral. La familia, si deja de tener al matrimonio como columna vertebral, entonces, claro, pues enseguida se diluye en su identidad. Es sencillamente una convivencia de personas distintas. Le llamamos familia, ya, pero eso nos lo hemos sacado de la chistera ideológica. Ese no es el concepto de familia. 6.º punto. Exaltar la tecnología como un sustituto de Dios. Atención a esto, La Agenda 2030 pone énfasis en la innovación tecnológica para resolver los problemas del mundo. Dice, bien, pues yo aprovecharía ese enfoque para promover una dependencia tecnológica que reemplace la fe y el discernimiento espiritual. Pues hacer que la tecnología sustituya al hombre, a la reflexión, y además, digamos, tener más fe en la tecnología que en el propio hombre, ¿no? Impulsar el transhumanismo, convenciendo a la humanidad de que puede alcanzar la inmortalidad y la perfección a través de la tecnología. Promover la vigilancia masiva
bajo la excusa de la seguridad global, eliminando la privacidad y fomentando un control total sobre las personas. Bueno, pues estamos llegando en un momento en el que estamos totalmente, ¿no? Totalmente controlados en nuestros gustos, en nuestras cosas. Vamos, nos conocen desde el momento en que encendemos un ordenador, conocen tus gustos, conocen tu manera de ser, tu pensamiento. Vamos, es un grado de control absoluto, ¿no? Hacer que la tecnología sea vista como el salvador del mundo, desplazando a Dios y a su gracia como fuente de esperanza y de redención. Y además, dentro de este plan, también la inteligencia artificial que nos está contestando esta pregunta tiene también su puesto importante, claro, tiene su puesto importante, ¿eh? Porque puede llegar, ¿no? Puede llegar a estar supliendo, sustituyendo pues las convicciones y reflexiones del hombre, como que el hombre le dé más fiabilidad a lo que le diga una plataforma de inteligencia artificial que a sus propias convicciones interiores. Entonces, el punto sexto decía exaltar la tecnología como un sustituto de Dios. La tecnología ocupando el lugar que Dios tiene que ocupar dentro de nosotros. ¿Esto es una quimera? ¿Esto es una exageración? ¿O esto es una realidad de la que estamos siendo testigos? Y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y creo realmente, ¿no?, que sí, que este riesgo existe, que las tecnologías son verdaderamente invasivas y que además llegan a ocupar nuestra vida en unos grados que nosotros no hemos decidido, no hemos decidido, se nos ha ido imponiendo, ¿no? Séptimo punto. Introducir una espiritualidad falsa y vacía. Dice, para desconectar a las personas de la fe verdadera, introduciría una espiritualidad genérica y superficial que se ajuste a los objetivos de la Agenda 2030. Es decir, promover un ecologismo extremo que presente a la naturaleza como una deidad y convierta el cuidado ambiental en una forma de idolatría. Yo creo que he contado la anécdota que me pasó hace unos añitos, que estando con un grupo de chavales, ¿no? Se me ocurrió hacerles la pregunta de, a ver, ¿qué es ser cristiano? Y va uno y me responde, reciclar. Me dijo, no, reciclar. Bueno, el pobre, la visión que había recibido, ¿no?, del cristianismo era casi reduciéndole pues a una especie de compromiso del cuidado ambiental, ¿eh? O sea, lo había reducido a eso. ¿Qué es ser cristiano? Reciclar. Ya parece que hemos reducido la espiritualidad, ¿no?, a unos determinados objetivos confluyentes con esa Agenda 2030. Incentivar prácticas espirituales sincretistas, como la nueva era, que desvinculen a la persona de la fe cristiana y la acerquen a una espiritualidad subjetiva. Verdaderamente hay que decir pues, que la espiritualidad que está bien vista en nuestro momento cultural es la de tipo gnóstico, es la de la nueva era. Esa es la que está bien vista por la cultura imperante, que en el fondo es una espiritualidad de consumo propio. No es una verdad objetiva que se me muestre, no, sino que es una búsqueda subjetiva de mi bienestar interior. Incentivar prácticas espirituales sincretistas de nueva era. Y dice finalmente, fomentar la idea de que todas las religiones son iguales, despojando al cristianismo de su identidad única y un mensaje de salvación. O sea que estas son las acciones para introducir una espiritualidad falsa y vacía. También esto es de que en el punto anterior ha dicho, pues conseguir que la tecnología sustituya a Dios. Pero claro, cuando sustituyes a Dios por la tecnología, luego de alguna manera tienes que compensar
con una espiritualidad de consumo interior, ¿no? Como es esto, ¿no? Reducir los objetivos del cristianismo a un puro ecologismo y confundirnos con la nueva era. Bueno, ¿y cuál es el último punto? Porque estamos hablando de 8 puntos por los que se dice cuáles serían los objetivos para servirnos, para que Satanás se sirva de la Agenda 2030. ¿Cuál sería el último objetivo? Diría, debilitar a la Iglesia, dice. La Iglesia es un obstáculo para mis planes. Si consigo que la Agenda 2030 sea vista como superior a los principios evangélicos, podré silenciar su voz profética. Para eso tengo que conseguir que sea considerada, pues como si dijésemos, el sustituto de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Entonces dice, plan. Pues el primer punto del plan. Convencer a los líderes eclesiales de que deben de priorizar las metas de la Agenda 2030 sobre la evangelización, diluyendo su misión espiritual. O sea, es decir, que el primer plan es el de la secularización interna, el que nosotros reduzcamos la evangelización a unos objetivos comunes con el resto de la sociedad. Que está bien que tengamos objetivos comunes, pero claro, si al final diluimos o posponemos la evangelización a esos objetivos comunes, pues la sal se ha vuelto sosa. En segundo lugar dice, fomentar alianzas entre la Iglesia y organismos seculares que comprometan su fidelidad al Evangelio. Claro, a veces puede ocurrir que entre nosotros, ¿no?, se generen alianzas, que no quiere decir que no tengamos que tener alianzas, pero quiere decir que si las alianzas las hacemos de una manera en la que nos comprometen en nuestra libertad evangélica para seguir predicando, pues vamos fatal. Y dicen, en último lugar, promover una interpretación de la doctrina social de la Iglesia que se alinee con ideas globalistas, confundiendo a los fieles. O sea, es decir, confundir la doctrina social de la Iglesia con determinadas ideologías, pues de tipo marxista, etcétera, ¿no? Confundir una cosa con la otra. Que eso obviamente está ocurriendo. Por eso me ha parecido de especial importancia el que la encíclica Dilexit Nos, que habla del Sagrado Corazón de Jesús, el Papa Francisco haya dicho que pide que su magisterio, que el conjunto de su magisterio precedente, sea interpretado desde la encíclica Dilexit Nos. Porque claro, es cierto que si uno interpretase pues Fratelli Tutti, la encíclica Fratelli Tutti, si no la interpretase desde Dilexit Nos, como pide el Papa Francisco, pues obviamente podría ser fácilmente manipulada como que la doctrina social de la Iglesia sencillamente se alinea, se reduce meramente a las ideas globalistas del mundo actual. Sería fácilmente manipulable. ¿Por qué? Porque claro, si tú dices Fratelli Tutti, todos somos hermanos, y tú te olvidas de que, claro, de que aparte de que tenemos una fraternidad creatural compartida con todos los habitantes de la tierra, y por tanto, como tenemos una fraternidad compartida, pues obviamente tenemos que buscar el bien común entre todos, que es lo que dice Fratelli Tutti, ¿no? Pero claro, si tú te olvidas de que aparte de esa fraternidad creatural compartida entre todos, hay una filiación divina que Cristo quiere darnos por el bautismo, que es sobrenatural, que tiene que ser libremente acogida, y que eso nos permite vivir los valores evangélicos pues mucho más allá de lo que es una especie de confluencia entre todas las culturas, sino que es algo específico, que es el don del Evangelio. Claro, entonces estaríamos reduciendo el Evangelio a unos principios comunes
que en el fondo nos hacen semejantes al resto de las religiones del mundo, y no se distinguiría el Evangelio, no se distinguiría el cristianismo en su especificidad, que es lo que Cristo ha venido a mostrar al mundo, ¿no? Que es la revelación de Dios, la revelación de Dios. Entonces, por eso dice, es tan importante no reducir la doctrina social de la Iglesia al globalismo del mundo. Es tan importante eso, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención que dice que el último objetivo sería debilitar a la Iglesia, secularizarnos internamente y reducir la predicación nuestra del Evangelio, pues, a las ideas éticamente compartidas con el resto del mundo, silenciando aquellos aspectos que sabemos que predicarlos conllevan cruz, porque son contrarios a lo que es políticamente correcto en este momento. Entonces, la verdad es que me parece impactante esta respuesta, ¿no? Y concluye diciendo, recuerdo que la pregunta era, si fueras Satanás, se le pregunta a ChatGPT, ¿de qué manera te servirías de la Agenda 2030 para implementar tus planes? Concluye diciendo, mi meta sería usar la Agenda 2030 para reemplazar el Evangelio por un nuevo Evangelio, centrando en el hombre, la tecnología y el progreso material. Aunque sus objetivos parecen buenos, los usaría como un caballo de Troya para introducir valores contrarios a Dios, corromper las mentes y los corazones y centralizar en poder en estructuras que favorezcan mi dominio sobre la humanidad. De esta manera, construiría un mundo en el que la humanidad confíe en sí misma en lugar de en Dios, conduciéndola hacia la desesperación y la condenación eterna. Pues obviamente, con este tipo de planes, nosotros tenemos que tener nuestra respuesta. ¿Y cuál es nuestra respuesta? Pues nuestra respuesta es la Pascua. Es la Pascua de Jesucristo, la que nos disponemos a celebrar en esta Semana Santa. La respuesta es la redención de Jesucristo. Cristo nos ha redimido, ha hecho un hombre nuevo. Vivamos la Pascua de Cristo y permitamos al don del Espíritu que nos transforme, que nos renueve, ¿no? Os invito a todos vosotros, ¿no? A los que a los que todavía no lo hayáis hecho, a realizar una profunda confesión en esta Semana Santa. Acerquémonos todos, ¿no?, al sacramento de la confesión con la esperanza de que Dios va a hacer algo nuevo en nosotros, nos va a renovar por esa Pascua de Jesucristo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.